Buenas tardes. Hoy es sábado 23 de mayo del 2020. Vamos a estudiar un tema polémico, un tema que existe desde el inicio de la creación. Vamos a hablar del pecado. Para iniciar esta enseñanza, le voy a pedir a Dante Cortés que comencemos con una oración, poniendo en las manos de Dios este momento para que Él nos guíe. Oremos, Dante. Padre Celestial, damos gracias por nuestra vida. Te pedimos que primero de que este video salga bien, de que nos salga bien. Yo te lo pido, Señor, Jesús, amén. Amén. Gracias, Dante. Como dije, vamos a hablar del pecado. El pecado, bueno, la universalidad del pecado es evidente. Ya de principio, el hombre posee una naturaleza heredada que lo inclina al pecado. Todo nuestro ser está contaminado por el mal. Nuestros pensamientos, palabras, sentimientos, voluntad. No existe un solo ser humano que sea justo ante Dios, con la sola excepción de aquel que apareció para quitar el pecado, aquel que nunca hizo pecado, ni le halló engaño en su boca, el inmaculado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Hablando precisamente del pecado, vamos a tener una lectura primeramente allá en Génesis, donde se inició el pecado. En Génesis, capítulo 2, y vamos a leer dos versículos, 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Padre, gracias por este pasaje de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entender y que tu Santo Espíritu nos ministre para aplicar en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el libro de Génesis nos lleva al pasado, al comienzo de la historia humana. En los primeros dos capítulos vemos un ambiente perfecto, creado por un Dios perfecto. Una y otra vez Dios observó que lo que había hecho y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Veamos, el Señor está poniendo una restricción en este pasaje, pero también podemos ver allá en el pasaje, siempre aquí en Génesis, en el capítulo 3, vamos a tener una lectura en el capítulo 3 del 1 al 7. Miren qué interesante casi la historia de cómo inició el pecado. Porque Dios estaba advirtiendo. Dice lo que acabamos de leer al final del 17, dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y veamos lo que nos dice en el capítulo 3. Dice así la palabra de Dios: pero la serpiente, pensemos,
¿Quién era la serpiente? El enemigo. Era astuta y es astuto el enemigo todavía. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí la mujer le agregó tocar. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno de comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ni lenta ni perezosa, tomó de su fruto y comió. Y no le bastó eso, sino que dio también a su marido, el cual comió así como ella había comido. Entonces, dice en el versículo 7, fueron abiertos los ojos de los dos, de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron taparrabos, delantales. Bien, qué interesante, vemos cómo cae la pareja. Falló la primer pareja. Los dos. Y lo hicieron influenciados por el enemigo. Ahora, ¿cuál es la restricción que el Señor había puesto? Te voy a preguntar, Dantito, así que pone atención. La restricción que el Señor le había puesto. Les dijo, ¿de qué árbol podían comer ellos? Pero habla fuerte. ¿De qué árbol no podían comer? El árbol de la vida. ¿Cuál sería la consecuencia si ellos desobedecían y comían del árbol de la ciencia del bien y del mal? Muerte. Muy bien. Las tres preguntas están contestadas. ¿De qué árbol podían comer? De todos los árboles. ¿De qué árbol no podían comer? Del que estaba en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál sería la consecuencia? La muerte. Oh, pero ellos nunca habían visto muerte. Ellos no sabían que era muerte, porque estaban vivos y nadie hasta entonces se había muerto. Aquí vemos la primera muerte y tenemos que explicar qué es muerte. Ahora, es bien importante que nosotros pensemos que si ellos no conocían la muerte, tal vez no le podían tener temor. ¿Qué es la muerte? Más que Satanás le había dicho, no, ni se van a morir, sino que los ojos se les van a abrir y van a ser igual que Dios, y etcétera, etcétera. Ya lo saben todo, que acabamos de explicar, de leer. Entonces, una de las cualidades, miren qué interesante, una de las cualidades que Dios aprecia y la dio al ser humano es la libertad. Dios nos dejó a libre albedrío. La capacidad de tomar decisiones. Podemos tomar decisiones, a veces buenas, a veces malas. Dios se la dio a la primera pareja esa libertad de tomar decisiones. Era decisión de Adán y Eva si hacían lo correcto o lo incorrecto. Era decisión de ellos si obedecían o no. ¿Qué te parece? Que tenían que ser obedientes. Entonces, cada día nosotros tomamos decisiones. El cuidado que nosotros debemos tener para tomar una decisión es seguir el consejo de Dios para no equivocarnos
y no desgraciar nuestra vida y deshonrar a nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos una decisión mala? Tenemos consecuencias. Y a veces no una consecuencia para rato, sino una consecuencia para toda la vida, por malas decisiones. Pero ¿qué pasa cuando tomamos una buena decisión que agrada a Dios? Hay bendición, mucha bendición para nosotros y para nuestra gente. Así que debemos tomar buenas decisiones y especialmente tomar en cuenta la palabra de Dios, que es nuestra guía, y que el Señor nos dé la dirección por cada decisión que tomamos. Veamos la respuesta de la mujer. Miren qué interesante. Allá en el versículo 6 del capítulo 3. La mujer responde. Veamos. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Todo lo que le había dicho la serpiente, la mujer lo creyó. Y vio que el árbol era bueno. ¿Qué vio la mujer en el árbol? Que era bueno. Además, que era agradable a sus ojos. Qué árbol más bonito, qué fruto más hermoso. Todo bonito lo veía la mujer. ¿Qué vio la mujer? ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo cuando vio el fruto ahí? El fruto. ¿Qué hizo la mujer? Lo comió, pero habla fuerte. Lo comió, lo tomó, lo comió. ¿Y a quién le dio también de comer? Dijo, ay, qué rico este fruto, qué delicioso, qué hermoso. Lo saboreó y le fue a dar al marido, al marido. Entonces dio también al marido, le dio del fruto. Ah, pero eso no se queda ahí. Hay consecuencias, consecuencias. Y veamos aquí en el versículo 7, ahí está la consecuencia. Y miren que es una consecuencia para toda la vida, para toda la raza humana, para toda la humanidad. Miren, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Miren, veamos qué creen que significa este versículo. ¿Qué significa este versículo? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Les dio vergüenza y reconocieron que habían fallado, porque más adelante dice que se escondían de Dios. ¿Cómo se van a esconder de Dios? Pero ellos lo hacían, se escondían de Dios. Es importante que nosotros veamos que habían desobedecido a Dios, por lo tanto ya habían pecado. El pecado es desobediencia, en lo que dijimos al principio, en la introducción. El pecado es transgresión. El pecado es abominación, es rechazar la ley de Dios, es no hacer la voluntad de Dios. Es una desviación del curso recto que se lleva. Eso es pecar. Y el origen lo da el enemigo, Satanás, el diablo. Pero veamos, aquí, en los versículos, siempre el capítulo 3, 22 y 23, veamos hasta dónde llega la situación de ellos. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea que antes solo sabían el bien. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si eso hubiera sucedido, el pecado también sería eterno. Y el pecado no va a tener eternidad. Tiene paga de tormento eterno.
todo el que peca, pero no, tranquilo, no va a decir te perdono y ya a seguir adelante y a seguir pecando. No es así. Y dice en el 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde había sido tomado. Porque acordémonos que Dios tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Entonces, de ahí mismo lo mandó. Vaya a labrar la tierra que le cueste ganar el sustento. Todos vemos en este pasaje la consecuencia final del pecado de la primera pareja. El plan de Dios buscaba la bendición completa para los seres humanos. Lamentablemente, estos desobedecieron y esto trajo consecuencias graves. Aquí viene la muerte. Perdieron la comunión con Dios, la comunión entre ellos mismos y la muerte física entró a su vida. Bien, hay muerte física y muerte espiritual. Primero, dice aquí, perdieron la comunión con Dios, separado de Dios, una muerte espiritual. Están muertos los que están separados de Dios. Y luego dice, perdieron armonía con los demás. Ya no había aquel feeling que había entre ellos dos. Ya no, ya después hubieron pleitos, homicidios, robos. Y podemos ver cuando Caín y Abel ahí después se matan. ¿Qué situación? El pecado había entrado y tenía el auge. Comenzó el pecado, démosle rienda suelta al pecado. Comenzó todo el mundo a pecar. Es de pensar que las consecuencias del pecado en la actualidad traen problemas difíciles. Si se peca, hay una consecuencia. Ningún pecado tiene una buena consecuencia. Tiene que sufrir y tiene que pagar. Y dice la palabra de Dios claramente, la paga del pecado es muerte, pero da una salvedad. Más la dádiva de Dios, lo que Dios da, lo que Dios nos regala, es vida eterna. Qué interesante. Pero esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, veamos quién nos puede ayudar a dejar nuestros pecados. ¿Quién tienen ustedes? ¿Quién nos podría ayudar para no pecar? Dime, habla fuerte. ¿Quién nos ayuda para no pecar? ¿Quién? Dios. Pero habla fuerte. Dios nos ayuda. ¿Cómo podemos nosotros decirle a Dios, ayúdame que no quiero pecar? ¿Cómo? Orando. Orando, muy bien. Así es como Dios ayuda. Orando, ¿qué es? Dirigiéndonos a Él, hablando con Él, comunicándonos con Él por medio del recurso bendito que nos dejó, que es la oración. Miren qué interesante, porque con la oración nosotros llegamos directamente al trono de la gracia, al trono celestial donde está el Padre. Ahí hablamos con Él y le decimos, te vengo a pedir tal o cual cosa, ayúdame, te agradezco por todo lo que has hecho y todo en el nombre de Señor Jesús. Qué bien, concluyamos. Bien, ayer y hoy, tiempo pasado y presente, el pecado destruye la vida de los seres humanos. Solo Dios puede darnos la victoria sobre el pecado. Solo Dios. Acerquémonos a Él todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Orando. Habla fuerte siempre. ¿Repetí? Orando. Muy bien. Acerquémonos a Él todos los días orando para encontrar ayuda y fortaleza. Qué interesante. Ay, que venga el pecado. Estoy acorazado con el poder de Dios, porque Dios no
Un cristiano genuino no permite que el pecado se enseñoree de él, sino que lo rechaza. Un cristiano genuino puede decir no al pecado, porque estoy agradando a mi Padre Celestial. Y si lo agrado a Él, porque Él me bendice día con día. Gloria a Dios. Hermanos y amigos que están viendo y escuchando este video, agradezcámosle a Dios por todo lo bueno que nos da, por sus bondades, por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Dios nos siga bendiciendo. Amén.